Caminando por Fe presenta la Biblia en un año. Hola hermanos, muy buenos días. Muchas gracias por continuar con nosotros en nuestro plan de lectura de la Biblia en un año. Hoy vamos a continuar con nuestra lectura número 357, en la cual estaremos leyendo los capítulos de Segunda de Crónicas 27 y 28, Apocalipsis 14, Zacarías 10 y Juan 13. Antes vamos a presentar esta lectura en oración ante nuestro Dios. Bendito Señor, te damos muchas gracias, Padre, porque podemos continuar con esta lectura bíblica diaria. Gracias porque podemos levantarnos por la mañana y venir ante la luz de tu palabra. Gracias, Dios, porque nos has dejado escrita, Señor, toda tu santa y perfecta voluntad, Señor. Gracias porque nos das a tu Santo Espíritu, que nos guía, nos ilumina y nos enseña y nos hace escuchar tu voz. Gracias, Señor. Ayúdanos como tu iglesia a venir con un corazón recto y justo, puro, delante de ti, para escuchar tu voz, para guardar tu palabra y perseverar en ella, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, mi Señor. Amén. Comenzamos nuestra lectura, hermanos, en el capítulo de Segunda de Crónicas 27 y el 28. Jotam tenía 25 años cuando comenzó a reinar, y reinó 16 años en Jerusalén. El nombre de su madre era Jersúa, hija de Sadoc, e hizo lo recto ante los ojos del Señor, conforme a todo lo que su padre Uzías había hecho, pero no entró en el templo del Señor, y el pueblo seguía corrompiéndose. Él edificó la puerta superior de la casa del Señor y edificó extensamente la muralla de Ofel. Edificó además las ciudades de la región montañosa de Judá y edificó fortalezas y torres en los bosques. También guerreó contra el rey de los amonitas y los venció. Y los amonitas le dieron aquel año 100 talentos de plata, 10,000 coros de trigo, 10,000 de cebada, y los amonitas le pagaron también esto en el segundo y en el tercer año. Y Jotam se hizo poderoso porque ordenó sus caminos delante del Señor su Dios. Los demás hechos de Jotam y todas las guerras y las obras, he aquí están escritos en los libros de los reyes de Israel y de Judá. Y tenía 25 años cuando comenzó a reinar y reinó 16 años en Jerusalén. Y durmió Jotam con sus padres y lo sepultaron en la ciudad de David, y su hijo Acaz reinó en su lugar. Acaz tenía 20 años cuando comenzó a reinar y reinó 16 años en Jerusalén. Pero no hizo lo recto ante los ojos del Señor como su padre David había hecho, sino que anduvo en los caminos de los reyes de Israel. También hizo imágenes fundidas para los Baales. Quemó además incienso en el valle de Ben-Hinnom e hizo pasar a sus hijos por el fuego, conforme a las abominaciones de las naciones que el Señor había arrojado de delante de los hijos de Israel. Y sacrificó y quemó incienso en los lugares altos y en los montes y debajo de todo árbol frondoso, por lo cual el Señor su Dios lo entregó en las manos del rey de los arameos, que lo derrotaron y tomaron de él gran número de cautivos y los llevaron a Damasco. Y también él fue entregado en manos del rey de Israel, el cual lo hirió con gran mortandad. Porque Peca, hijo de Remalías, mató en Judá a 120,000 en un día, todos los hombres valientes, porque habían abandonado al Señor, Dios de sus padres. Y Sicri, hombre poderoso de Efraín, mató a Maasías, hijo del rey, y a Sicram, mayordomo de la casa, y a Elcana, segundo descendiente después del rey. Y los hijos de Israel se llevaron cautivos a sus hermanos, a 200,000, mujeres, hijos e hijas, y tomaron también mucho botín de ellos, y se llevaron el botín a Samaria. Pero había allí un profeta del Señor llamado Oded, y este salió al encuentro del ejército que venía a Samaria y les dijo: He aquí, porque el Señor Dios de vuestros padres estaba airado con Judá, los ha entregado en vuestras manos, y los habéis matado con una furia que ha llegado hasta el cielo, y ahora os proponéis subyugar a los hijos de Judá y de Jerusalén como esclavos y esclavas vuestros. ¿No tenéis ciertamente transgresiones de parte vuestra contra el Señor vuestro Dios? Ahora pues oídme y devolved a los cautivos que capturasteis de vuestros hermanos,
porque el furor de la ira del Señor está contra vosotros. Entonces algunos de los jefes de los hijos de Efraín, Azarías hijo de Jonán, Berequías hijo de Mesilemot, Ezequías hijo de Salum, Amasa hijo de Adlai, se levantaron contra los que venían de la batalla y les dijeron: no traigáis aquí a los cautivos, porque os proponéis traer sobre nosotros culpa contra el Señor, añadiendo a nuestros pecados y a nuestra culpa, porque nuestra culpa es grande y el furor de su ira está contra Israel. Entonces los hombres armados dejaron los cautivos y el botín delante de los oficiales y de toda la asamblea. Y se levantaron los hombres que habían sido designados por nombre, y tomaron a los cautivos, y del botín vistieron a todos los desnudos, y les dieron vestidos y sandalias, y dieron de comer y de beber, y los ungieron y los condujeron en asnos a todos los débiles, y los llevaron a Jericó, ciudad de las palmeras, junto a sus hermanos, y entonces volvieron a Samaria. En aquel tiempo el rey Acaz envió a pedir ayuda a los reyes de Asiria, porque los edomitas habían venido de nuevo y atacado a Judá y se habían llevado a algunos cautivos. También los filisteos habían invadido las ciudades de las tierras bajas del Negev de Judá y habían tomado Bet-Semes, Ajalón, Gederot y Soco con sus aldeas, Timna y sus aldeas, Gimzo con sus aldeas, y se establecieron ahí porque el Señor humilló Judá a causa de Acaz, rey de Israel, pues él había permitido el desenfreno de Judá y fue muy infiel al Señor. Y vino contra él Tiglat-Pilneser, rey de Asiria, y lo afligió en vez de fortalecerlo, pues Acaz había tomado una porción del tesoro de la casa del Señor y el palacio del rey de los príncipes, y la había dado al rey de Asiria, pero no le sirvió de nada. En el tiempo de su angustia, este rey Acaz fue aún más infiel al Señor. Sacrificaba a los dioses de Damasco que le habían derrotado. Y decía: por cuanto los dioses de los reyes de Amán los ayudaron, sacrificaré a ellos para que me ayuden. Pero ellos fueron su ruina y la de todo Israel. Además, cuando Acaz recogió los utensilios de la casa de Dios, hizo pedazos los utensilios de la casa de Dios. Cerró las puertas de la casa del Señor e hizo para sí altares en cada rincón de Jerusalén. Y cada ciudad de Judá hizo lugares altos para quemar incienso a otros dioses. Provocó a ira al Señor, Dios de sus padres. Los demás de sus hechos y todos sus caminos, los primeros y los postreros, he aquí están escritos en los libros de los reyes de Judá y de Israel. Y durmió Acaz con sus padres y lo sepultaron en la ciudad, en Jerusalén, pues no le pusieron en los sepulcros de los reyes de Israel. Y su hijo Ezequías reinó en su lugar. Continuamos nuestra lectura, hermanos, en Apocalipsis 14. Miré, y he aquí, el Cordero estaba de pie sobre el monte Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el nombre de su Padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo, como el estruendo de muchas aguas y como el sonido de un gran trueno. Y la voz que oí era como el sonido de arpistas tocando sus arpas, y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico, sino solo los 144,000 que habían sido reservados de la tierra. Estos son los que se han contaminado con mujeres, pues son castos. Estos son los que siguen al Cordero a donde quiera que va. Estos han sido rescatados de entre los hombres como las primicias para Dios y para el Cordero. En su boca no fue hallado engaño, y están sin mancha. Y vi volar de en medio del cielo otro ángel, que tenía un evangelio eterno para anunciarlo a los que moran en la tierra y a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad al que hizo los cielos y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Y le siguió otro ángel, el segundo, diciendo: cayó la gran Babilonia, la que ha hecho beber a todas las naciones del vino de la pasión de su inmoralidad.
Entonces lo siguió otro ángel, el tercero, diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe su marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino del furor de Dios, que está preparado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y en la presencia del Cordero. Y el humo de su tormento asciende por los siglos de los siglos, y no tienen reposo ni de día ni de noche, los que adoran a la bestia y a su imagen, y cualquiera que reciba la marca de su nombre. Aquí está la perseverancia de los santos que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Y oí una voz del cielo que decía: escribe, bienaventurados los muertos que de aquí en adelante mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, para que descansen de sus trabajos, porque sus obras van con ellos. Y miré, y he aquí una nube blanca, y sentado en la nube estaba uno semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz afilada. Entonces salió del templo otro ángel, clamando a gran voz al que estaba sentado en la nube: mete tu hoz y siega, porque la hora de segar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado en la nube blandió la hoz sobre la tierra, y la tierra fue segada. Y salió otro ángel del templo que está en el cielo, que también tenía una hoz afilada. Y otro ángel, el que tiene el poder sobre el fuego, salió del altar y llamó a gran voz al que tenía la hoz afilada, diciéndole: mete tu hoz afilada y vendime a los racimos de la vid de la tierra, porque sus uvas están maduras. Y el ángel blandió su hoz sobre la tierra y vendimió los racimos de la vid de la tierra y los echó en el gran lagar del furor de Dios. Y el lagar fue pisado fuera de la ciudad. Del lagar salió sangre que subía hasta los frenos de los caballos por una distancia como de 320 kilómetros. Continuamos nuestra lectura, hermanos, en Zacarías 10. Pedid lluvia al Señor en el tiempo de la lluvia tardía, al Señor que hace los nubarrones. Él les dará aguaceros y hierba en el campo a cada uno. Porque los terafines hablan iniquidad y los adivinos ven visiones mentirosas y cuentan sueños falsos. En vano dan consuelo, por tanto el pueblo vaga como ovejas, están afligidos porque no hay pastor. Contra los pastores se enciende mi ira, y a los machos cabríos castigaré, porque el Señor de los ejércitos ha visitado su rebaño, la casa de Judá, y hará de ellos como su caballo de honor en la batalla. De él saldrá la piedra angular, de él la clavija, de él el arco de guerra, de él todo gobernante. Juntos serán como valientes, que en la batalla huellan al enemigo, en el barro de las calles. Pelearán porque el Señor estará con ellos, y serán avergonzados los que montan a caballo. Fortaleceré la casa de Judá, y la casa de José salvaré. Los haré volver porque me he compadecido de ellos, y serán como si no los hubiera rechazado, porque yo soy el Señor su Dios, y les responderé. Efraín será como un valiente, y se le alegrará su corazón como por el vino. Sus hijos lo verán y se alegrarán, y se regocijarán su corazón en el Señor. Y les silbaré para reunirlos, porque los he redimido, y serán tan numerosos como eran. Cuando yo los esparza entre los pueblos, aún en las lejanas tierras se acordarán de mí y vivirán con sus hijos y volverán. Y los haré volver de la tierra de Egipto y de Asiria los recogeré. Y los traeré de la tierra de Galaad y del Líbano hasta que no haya sitio para ellos. Pasarán por el mar de la angustia y él herirá las olas del mar. Y se secarán todas las profundidades del Nilo. Y será abatido el orgullo de Asiria y apartado el cetro de Egipto. Yo los fortaleceré en el Señor y en su nombre andarán, declara el Señor. Continuamos nuestra lectura, hermanos, con Juan 13. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin.
Y durante la cena, como ya el diablo había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, el que lo entregara, Jesús, sabiendo que el Padre había puesto todas las cosas en sus manos y que de Dios había salido y a Dios volvía, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego echó agua en una vasija y comenzó a lavar los pies de sus discípulos y a secárselos con la toalla que tenía ceñida. Entonces llegó a Simón Pedro y éste le dijo: Señor, ¿tú lavarme a mí los pies? Y Jesús le respondió: ahora tú no comprendes lo que yo hago, pero lo entenderás después. Pedro contestó: jamás me lavará los pies. Y Jesús le respondió: si no te lavo, no tienes parte conmigo. Y Simón Pedro le dijo: Señor, entonces no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Y Jesús le dijo: el que se ha bañado no necesita lavarse excepto los pies, pues está todo limpio, y vosotros estáis limpios, pero no todos. Porque sabía quién le había de entregar, por eso dijo: no todos estáis limpios. Entonces, cuando acabó de lavarle los pies, tomó su manto y sentándose a la mesa otra vez les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y tenéis razón porque lo sois. Pues si yo, el Señor y el Maestro, os lavé los pies a vosotros, también debéis lavaros los pies unos a otros, porque os he dado ejemplo, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. En verdad os digo, un siervo no es mayor que su Señor, ni un enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis esto, seréis felices si lo practicáis. No hablo de todos vosotros. Yo conozco a los que he escogido, pero es para que se cumpla la Escritura. El que come mi pan ha levantado contra mí el calcañar. Os lo digo desde ahora, antes de que pase, para que cuando suceda creáis que yo soy. En verdad os digo que el que recibe al que yo envíe, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Habiendo dicho Jesús esto, se angustió en espíritu y testificó y dijo: en verdad os digo que uno de vosotros me entregará. Y los discípulos se miraban unos a otros y estaban perplejos sin saber de quién hablaba. Uno de los discípulos, el que Jesús amaba, estaba a la mesa reclinado en el pecho de Jesús, pero Simón Pedro le hizo señas y le dijo: dinos de quién habla. Y él, recostándose de nuevo sobre el pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? Entonces Jesús respondió: es aquel a quien yo daré el bocado que voy a mojar. Después de mojar el bocado, lo tomó y se lo dio a Judas, hijo de Simón Iscariote. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo pronto. Pero ninguno de los que estaban sentados a la mesa entendió por qué le dijo esto, porque algunos pensaban que como Judas tenía la bolsa del dinero, Jesús le decía: compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diera algo a los pobres. Y Judas, después de recibir el bocado, salió inmediatamente, y ya era de noche. Entonces, cuando salió, Jesús dijo: ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Y si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo y le glorificará enseguida. Hijitos, estaré con vosotros un poco más de tiempo y me buscaréis. Y como dije a los judíos, ahora también os digo a vosotros: a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Y un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros como yo os he amado, así también os améis unos a otros. En esto conocerán que sois mis discípulos, si os tenéis amor los unos a los otros. Simón Pedro le dijo: Señor, ¿a dónde vas? Y Jesús le respondió: a donde yo voy, tú no me puedes seguir ahora, pero me seguirás después. Y Pedro le dijo: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora mismo? Yo daré mi vida por ti. Y Jesús le respondió: ¿tu vida darás por mí? En verdad te digo que no cantará el gallo sin que antes me hayas negado 3 veces. Hasta aquí nuestra lectura del día de hoy, hermanos. Vamos a dar gracias al Señor por todo lo que hemos leído hoy. Bendito Señor, te damos muchísimas gracias por la lectura de hoy. Gracias, mi Dios, porque nos has mostrado cómo los reyes de Israel y de Judá, Señor, reinaban en tiempos antiguos, Señor. Como Jotam hizo lo recto delante de ti, sin embargo, no reprendió al pueblo y el pueblo se seguía corrompiendo, Señor.
Sí, peleó grandes batallas y le diste triunfos y fue poderoso, Señor, porque iba delante de ti, Señor, y tú le guardabas, Señor. Pero al morir su hijo Acaz hizo todo lo contrario, Señor, y te falló. Yendo tras de otros dioses, tras de los dioses de los pueblos que habías tú expulsado de la tierra, Señor, ellos iban. Oh, Señor, cuán peligroso es que como hijos tuyos veamos el mundo y seamos conformados al mundo. Oh, Señor, por eso tu palabra nos dice que no amemos al mundo, porque el que se constituye amigo del mundo se constituye enemigo tuyo, Dios. Oh, Dios, cuán importante es entender la redención que nos has dado en Cristo. Cuán importante es entender lo libres que nos has hecho, la libertad con que nos has hecho libres del mundo, Señor, para no volver a Él. Oh Señor, perdónanos, Padre, si nuestro corazón se está conformando al mundo o si estamos, Señor, buscando de alguna manera seguir el mundo. Ayúdanos a serte fieles hasta la muerte. Ayúdanos a permanecer en santidad y en obediencia, Señor, a tu palabra. Ayúdanos a vivir para tu gloria, haciendo buenas obras, viviendo en santidad, para que tu nombre, oh Dios, sea exaltado y para que tú, oh Dios, seas glorificado. Ayúdanos a aprender de nuestro Señor Jesucristo, que siendo Dios se hizo hombre, se humilló a sí mismo, Señor, y enseñó a sus discípulos, enseñando a nosotros también a servir en humildad. Oh Dios, lavó los pies de sus discípulos. El trabajo que era trabajo de un esclavo, el creador de los cielos y de la tierra lo hizo, Señor. Lavó los pies de sus discípulos, Padre. Lavaste los pies de Judas que te había de entregar. Cuánta humildad nos enseñas, Jesús, nuestro máximo ejemplo. Lavaste los pies del hijo del diablo que te iba a entregar, oh Dios. Y así nos mandas a que sirvamos y a que nos humillemos delante de nuestros hermanos y les sirvamos. Gracias, Cristo, supremo ejemplo de humildad, porque nos dices, siendo yo tu Señor, siendo yo tu Maestro, te sirvo. Sirve a tu hermano y ama a tu hermano, dándonos este nuevo mandamiento. Ama a tu hermano, pues en esto se sabe que eres mi discípulo, en que amas a tu hermano. Gracias por tu palabra que nos has dado hoy, Señor, por las bendiciones, todas las bendiciones, oh Dios, que nos has dado en Cristo Jesús. Gracias, oh Cordero Santo inmolado, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. El corazón de tu pueblo es limpiado por tu sangre. Somos redimidos, somos salvos por la gracia de tu santo nombre, por la obra perfecta de Jesucristo. Gracias, Dios, porque juzgarás al mundo entero, Señor, y a tus hijos, los que perseveran en tus mandamientos y en la fe en Cristo Jesús, nos recibirás en gloria y nos resucitarás el día señalado. Mas todo aquel que no te escucha y que no cree en ti y no se arrepiente de sus pecados, oh Dios, el gran furor de la ira de Dios caerá sobre ellos eternamente en el fuego que nunca se apaga. Oh Señor eterno, rogamos, Padre, rogamos misericordia y salvación. Salva a tu pueblo, Señor. Oh Dios, que cuando metas la hoz se pueda cegar, Señor, el pueblo que ha de ser tuyo, Señor. Que podamos como iglesia evangelizar, Señor, y que tu evangelio llegue al oído de tu pueblo y sea salvo, Señor. Porque meterás la hoz también sobre la vid de la tierra, y todas las uvas que vendimes serán echadas al fuego, porque no escucharon tu voz. Oh, cuán grande palabra, cuán grande y maravillosa y misericordiosa es tu obra para con nosotros. Gracias por mostrarnos tu palabra, porque eres un Dios santo y justo, que tienes misericordia de quien quieres tener misericordia y que juzgas con justicia a todo aquel tú quieres
juzgar con justicia, Señor, pero a nadie tratas con injusticia, sino que tú das misericordia y justicia. Gracias, Dios, porque en Cristo Jesús nos has dado vida y salvación. A ti sea la gloria, el honor y la alabanza por los siglos de los siglos, por la eternidad. Gracias porque estaremos en tu presencia para adorarte, Señor. A ti sea el honor, la gloria y la alabanza por siempre. Ayúdanos a perseverar en la fe. Ayúdanos a perseverar en ti, Señor. En Cristo Jesús oramos. Y en Cristo Jesús, porque por sus méritos podemos venir ante tu presencia. Oramos, mi Dios. Amén. Hermanos, muchas gracias por continuar con nosotros. Espero que en estos días paséis un buen tiempo recordando que nuestro Dios se hizo hombre para salvarnos. Se hizo hombre y vino para servirnos y aún sigue sirviéndonos. Y nos está llamando para vivir para su gloria, en santidad y en obediencia a su palabra. Vivamos estos días para recordar que nuestro Dios se hizo hombre y ahora Él sigue sirviéndonos en la presencia del Padre, intercediendo por nosotros, y volverá. Gracias por continuar con nuestras lecturas, hermanos. Mañana continuamos con una más. Que Dios os bendiga y os dé paz. Y felices fiestas. Hasta la próxima.